es que los dólares los tengo que comprar con emisión monetaria. Es decir, que esa manga de hijos de remil... Les aviso que les puse rótulo, pero todavía no lo justifique, la justificación viene ahora. Lo que me están diciendo es que yo le rompa el culo al pueblo argentino con impuesto inflacionario para pagar la deuda. Por eso son unos tremendos hijos de remil... En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación, es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama. Y yo parto del supuesto de que son una mierda y la gente los desprecia. Pero además, no podían dejar de mostrar que son una casta inmunda. No, basta, si hiciste las cosas mal, mereces cagarte de hambre por hijo de puta. Y por eso hay que eliminarlas. No hay semana en la cual no estemos hablando de los insultos, del voltaje de los insultos de Javier Milei, que a veces son genéricos y a veces son dirigidos a personas en particular. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué terminamos hablando de los insultos de Milei? Bueno, porque no es común que un presidente en ninguna parte del mundo tenga semejante cantidad de insultos. A veces los presidentes suelen tener un exabrupto que otro y hacen algún insulto, pero ¿por qué terminamos todos los días hablando de los insultos de Milei? Y uno ya a esta altura del partido, con el correr de los meses, va pensando, che, me parece que acá esto es una cortina de humo. Porque terminamos hablando de los insultos de Milei y no vemos, claro, es mucho más difícil de entender las cosas que pasan por abajo. Porque el gobierno de Milei, que vino a demoler la casta política, etcétera, 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 a medida que van conociéndose los casos, los datos, los juicios, las denuncias, se va perfilando como un gobierno lleno de coimeros. Entonces, ¿y cómo? Venían a destruir la casta política y, sin embargo, están llenos de denuncias de casos de coimas que, como son difíciles de entender, porque técnicamente uno tiene que demorarse y entender, claro, es mucho más fácil distraer con un insulto que discutir un choreo. Este tipo de cosas va creciendo a medida que todavía no le encuentran el agujero al mate, porque ya sabemos, y no los voy a aburrir con el detalle económico, de lo que pasa con la reserva, que baja la inflación, pero la crisis económica, todo eso lo viven ustedes día a día en la Argentina de Milei. Pero ¿por qué insultan tanto? ¿Para qué les sirve este nivel de escalar las octavas del discurso político? ¿Para qué les sirve? Para que se hable de eso y no se hable de lo otro. Y casi les diría que la lógica de la coima, esta coima permanente que se ha instalado en los diferentes sectores del gobierno, tiene hasta una razón. Si el propio presidente es el que dice que viene a destruir el Estado desde adentro, los funcionarios que se sientan ante cada uno de su escritorio, ¿qué creen que van a hacer con el Estado y con la plata de todos nosotros? ¿La van a cuidar? No. Donde puedan, van a manotear y van a ver que, o sea, si pueden, se van a llevar algo de guita y si pueden, van a hacer esos contratos como los que ahora les voy a detallar y que ya todos tienen expediente judicial, de los cuales no se habla porque, claro, los tapan los insultos. Entonces terminamos discutiendo boludeces, como son los insultos de Milei, y no vemos esto, que vuelan los funcionarios, pues el gobierno que más funcionarios ha echado, pero incluso entre los que quedan varios que tienen un perfil de, ¿cómo quieren llamarlo? Coimeros, amantes del retorno, les gusta la guita, nadie cree que están ahí laburando por un palo y pico. ¿Sí? Bueno, de todo esto está lleno este gobierno. Sin embargo, Milei nos entretiene, por ejemplo, con estas cosas. También podría ser anarcocapitalista, estar al frente del Estado y ser como el topo de Estado que viene a romperlo. ¿O acaso qué creen que es haber bajado el gasto público 30%? Solo después de la guerra, y no hay experiencias tan grandes. Dicho esto... Ahí lo tiene, por si faltara algo en la defensa, haciendo el gesto masturbatorio. Después todo el mundo termina hablando de esto, de un presidente que termina haciendo un gesto grosero de masturbación en un discurso. Terminamos hablando de esto y no vemos que lo que hay es un gobierno que cada vez más va teniendo y le van estallando como payasos
de un juego perverso, le van saltando los pedidos de coima. Esta semana se conoció un escándalo, lo reveló la Política Online. Lástima, Nacho está enfermo, no pudo venir hoy, si no le hubiera tenido más detalles, que es el de la merluza UPSI. O sea, las cuotas de pesca en la Argentina, que dicho sea de paso, en eso tiene razón Sturzenegger, que es un inmenso festival que ningún gobierno quiso meter mano. Esas concesiones de pesca arrancaron en los 90 y ni el menemismo, por supuesto, pero ni el peronismo, ni el kirchnerismo, ni ningún individual, ni los Kirchner, ni nadie le quiso meter mano a ese disparate depredatorio, que es la manera en que se pesca la Argentina. Se renovaban licencias de pesca por 15 años. Unos muchachos, nadie termina de entender, o sea, porque la denuncia no fue formulada claramente, o sea, no es una denuncia judicial, se le fueron a quejar a la Embajada de los Estados Unidos que le pidieron 15 millones de dólares para renovar pedido de pesca, 15 millones de dólares de coima, para renovar pedido de pesca, ¿sí? Eran los representantes que se fueron a sentar a un lugar donde incluso todos los relatos, nadie quiere poner la cara porque están todos bastante cagados, dice que hubo gente con ostentación de armas, que venían de parte de la nueva CIDE, todo muy confuso. Lo cierto es que hubo un pedido de coima, que la empresa española que se sienta en esta mesa y le piden plata, se levanta y como es una empresa controlada por un fondo de inversión de los Estados Unidos, sale de ahí y se van a quejar a la Embajada de Estados Unidos y por esto trasciende. ¿Cómo terminó el escándalo? Se suspendió la licitación. Entonces, después del revoleo del pedido de coima y del escándalo que se armó con diferentes actores del Consejo Nacional Pesquero, que está manejado, o por lo menos tiene un doble voto, un representante de Luis Caputo, de Toto Caputo, se suspendió la licitación de las licencias de merluza. O sea, alguien quería cobrar una coima. Después, por ejemplo, esta semana, les estoy contando de caliente a frío, de los más conocidos a los menos conocidos, son los que hay que entender un poquito más el detalle. Este fue un pedido de coima grosero para renovar una licencia de pesca. Después el otro, que no es técnicamente un pedido de coima, pero sí es un ejemplo de malversación de fondos públicos, es el sincericidio del increíble senador Bartolomé Abdala. Después aquí Pablo Ponzone les va a contar las andanzas de Abdala en San Luis, donde quiere ser gobernador. Como parte de su sincericidio, Abdala que dijo, sí, tengo 15 senadores, pero no los uso para el Senado, es senador, los uso para ser gobernador en San Luis. Escúchenlo. ¿Cuántos asesores tenés? Todas las fuerzas políticas. Mirá, tengo más de 15 seguro, pero, es mucho. bueno, pero tengo muchos en San Luis, esa es la verdad. Bueno, pero 15 no. ¿Y para Pero qué? tengo en San- ¿Para qué querés 15? Porque mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio. No. Y muchos de ellos, créeme, que colaboran conmigo dándome ideas sobre lo que sucede en el territorio, sobre lo que sucede. No, es la manera en cómo uno también se va actualizando. Cuando yo llego, puntualmente yo soy de San Luis, cuando llego a San Luis, tengo que interiorizarme, tengo que tener gente que te ayuda con las reuniones, que te ayuda, hacemos obras de beneficencia. De los 15 Sí. y de haber 13, 12. Bueno, ahí está. Esto es lo que se supo. Y hasta los propios influencers, estos lenguaraces libertarios, dijeron, che, basta de tipo como Abdala que cometen estos sincericidios. Pero estas son las cosas públicas que se ven. Y entonces, mientras vuelan los insultos de Milei, van conociéndose en otros tribunales cosas de las cuales uno les va perdiendo pisada. Por ejemplo, la moda, esto porque también hay moda en las coimas y en los retornos, la que se lleva en esta temporada, muchachos, como los colores que se llevan en la moda, la que se lleva esta temporada es el choreo con organizaciones no gubernamentales, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Esto ya saltó en un momento con o sea, eso casi todo sucede en la órbita de Sandra Petovelo. Vieron que Milei intentó presentar como que Sandra Petovelo era la que había destapado el escándalo del triangulito de la felicidad que había armado Alberto Fernández con los contratos de seguros, y hizo un tuit diciendo que era Petovelo la que había descubierto los contratos de seguro. No, la verdad que el que lo descubrió fue Waldo Giordano, un fugaz interventor del ANSES que terminó eyectado como parte de la pelea de Milei con la mitad de los funcionarios, y es el que denuncia
el increíble maniobra de Alberto Fernández, su secretaria María Cantero y X Martínez Sosa, toda esa historia ya la contamos bastante en GPS, un triangulito para intermediarios y contratar seguros del Estado. En la misma ANSES, el fiscal Guillermo Marijuán ahora está investigando, o sea, fíjense, la ANSES, que está debajo del Ministerio de Petovelo, que depende de Petovelo, Petovelo decía que gracias a ella, Milei dijo que gracias a Petovelo habían podido cubrir los seguros, bueno, la propia Petovelo no descubrió lo que sí encontró el fiscal Marijuán, que es que la actual conducción de la ANSES hizo un contrato, escuchen bien, por 800 millones de mangos. Uno dice, bueno, es mucho, es poco, es 26 millones más que lo que pagaba el gobierno anterior con una ONG que se llama Organización Iberoamericana de Seguridad Social. El delito que se investiga acá es la defraudación a la administración pública. ¿Por qué se lo investiga así? Porque es muy difícil probar el retorno, pero todo el mundo sabe, cuando se maneja en el Estado, que cuando algo tiene sobreprecio es porque tiene retorno. El retorno se paga como en negro, en billete, en sobres, en criptomoneda, ahora porque muchas de las coimas se pagan en criptomoneda, muy moderno todo. Todo eso no se puede comprobar. Entonces, ¿qué es lo que se investiga? Cuando se ve un contrato increíblemente caro, 26 veces mayor que el que se pagaba antes, en este caso en la ANSES, dicen, che, esto es defraudación a la administración pública. Es lo que está investigando el fiscal Marijuán, presentó la denuncia y ahí va la cosa. Ahora bien, cuando uno se detiene, porque este es el problema, los insultos son insultos, los entiende todo el mundo, dice, che, está bien, está mal, que insulte, pero cuando uno se detiene a leer la zaraza con la cual querían contratar a esta supuesta ONG, yo la verdad que no la conozco, Organización Iberoamericana de Seguridad Social, parece que también lo que se lleva en el mundo Milei es que las ONGs tienen que ser iberoamericanas, tienen que tener el mote iberoamericano, no sé para qué, pero ahora les cuento por qué. Escuchen para qué contrataban a esta ONG y para qué le iban a pagar 800 millones de mangos. Para, 2 puntos. Promover los mecanismos e instrumentos que permitan optimizar el sistema integrado de información y conocimientos que reúna, analice, investigue, estudie, produzca y sistematice distintas dimensiones, tendencias, diagnósticos y dinámicas de los diferentes subsistemas de seguridad social para utilizar como base en el diseño y la implementación de políticas y la toma de decisiones. O sea, una zaraza indemostrable, algo escrito, obviamente, para currar. Estas son las contrataciones de las ONG. Por eso le digo que lo que se lleva en el mundo Milei para la lógica del retorno son los contratos carísimos, los retornos después no se pueden probar, pero lo que se utiliza son las ONG. El fiscal Marijuán está investigando a esta ONG. Pero después, lo de las ONG, les decía, parece que es el modus operandi, porque ya había saltado. Acuérdense que nosotros cuando en el verano, recién asumido el gobierno de Milei, cuando empezaron a no llegar los alimentos a los comedores, todos nos decían, ojo, que están pagando sobresueldos a través de una ONG. ¿Qué ONG? Una ONG que se llamaba la Organización de Estados Iberoamericanos. ¿Ven por qué les digo que lo que se lleva es la palabra iberoamericanos en el curro? Bueno, Organización de Estados Iberoamericanos. No confundí con la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos. Esta ONG, que es conocida, se llama Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Entonces ahora esa ONG también está siendo investigada porque a través de esta ONG hacían contratos por mayores montos y no se sabe cómo ni por qué mecanismo la guita volvía a manera de sobresueldos. ¿Cómo se sabe esto? Porque los funcionarios que echó Petovelo en una de sus peleas por los alimentos dijeron, che, a nosotros nos pagaban en negro con los sobresueldos que venían de la ONG esta. Investiga el fiscal Ramiro González. Lo más divertido que hay en estos casos, cuando uno, insisto, hay que tomarse el laburo, no hay que quedarse en la superficie de los insultos en Milei, hay que tomarse el laburo, ponerse a leer, ver, es que se revolean las denuncias y los curros unos a otros. Entonces, como Petovelo sospechaba que había sido un topo el que había filtrado esto de las ONG y de los alimentos, y tenía una sospecha, bueno, ahí salió una carpetazo
que invocó a la Agencia Nacional de Discapacidad, y este también es muy divertido, porque la Agencia Nacional de Discapacidad, ustedes recordarán que hace poco estaba el vocero Adorni mostrando una radiografía que decía que era una radiografía con un tipo con una cola de un perro, que era una radiografía de un perro, que con esto habían obtenido una discapacidad, que el 1.000.000 y pico de pensiones por discapacidad que hay en la Argentina era todo un curro y que hoy lo iban a revisar uno por uno. Bueno, si van a revisar tanto las pensiones por discapacidad, que deben ser de, no sé, no llegarán ni a 300 lucas, ¿por qué no empiezan por revisar los contratos de las propias droguerías que contrata la Agencia Nacional de Discapacidad? Y esta es la lógica. Despidieron 300 empleados de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hoy, lo veo todas las mañanas en América Noticias de mañana, ya me escribe la gente a Carita Salguero diciendo estoy tramitando una pensión de discapacidad hace 6 meses, 1 año, no me sale nada. Claro, si echaron a todo el mundo y no quieren garpar. Para eso miran todo con lupa, ¿sí? Ahora bien, para contratar a una droguería, que es la droguería suizo-argentina, con un contrato sin licitación, ¿sí? Y gastar 30.000 millones de mangos, ahí no tienen el ojo afinado. Tienen el ojo afinado para dudar de los certificados de discapacidad de la gente, que cobra 300 mangos. Para un gasto de una droguería de 30.000 millones de mangos, ahí no. ¿Quién es el titular del ANDIS? Digo, para que vean cómo se perfilan estas cosas. El propio abogado de Milei. Se llama Diego Españolo. El propio abogado de Milei es el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿De quién se sospecha que tiene influencia en esta droguería? Porque distribuye productos de una empresa de suplementos alimenticios que fue fundada ¿por quién? Por Martín Menem. Entonces, la droguería distribuye productos, suplementos dietarios de una empresa de Martín Menem, y aquí que esa droguería consigue sin licitación un contrato de 30.000 millones de mangos. Ahora bien, eso sí, las pensiones por discapacidad las miran con lupa, los contratos por los amigos no lo miran con lupa. Es más, uno dice, bueno, che, y si tan vivos, tan puntillosos han sido los jueces en la Argentina que han llegado a investigar, en el caso de Cristina, por ejemplo, la investigaron hasta por los diarios que mandaba al Calafate. A Milei nunca lo investigó nadie, ningún fiscal todavía presentó una denuncia por la cantidad de días que siendo presidente vivía, y sin explicar cómo, en un hotel, en un hotel 5 estrellas del grupo IRS. Es decir, che, eso no son dádivas, a nadie se le ocurrió presentar una denuncia con dádivas. A ver, también hay que decir que tampoco la oposición, todos tienen cagazo, todos tienen miedo. Entonces, todos nos hablan a nosotros, los periodistas, y che, cuenten esto, cuenten esto, cuenten esto. Pero después, a la hora de ir y poner el gancho para hacer una denuncia, arrugan todos. Divertido. Pero a nadie se le ocurrió esto. Pero también es un modo de dádiva. Entonces, uno de los mecanismos más repudiados de la casta por los cuales la gente vota a Javier Milei y apoya su discurso, era esto, eran las prebendas, las cosas, acomodarse, aprovecharse del Estado en beneficio propio. Y dígame, ¿qué cosa es si no hospedarse en un hotel sin poder justificar la guita, contrato para los amigos, precios hipertrofiados porque evidentemente hay un retorno ahí detrás? ¿Qué cosa es sino un mecanismo de la casta? Sí, es un mecanismo de la casta. Pero prepárense porque si hay una lógica que cuando las cosas se complican, Milei insulta cada vez más, prepárense para la catarata de insultos que va a venirse. ¿Por qué? Porque van a venir las peleas ahora entre grupos económicos, por eso es que las cosas se conocen, cuando haya que poner en marcha el régimen de grandes inversiones, el famoso RIGI, y cuando vengan las privatizaciones. Ahí van a querer diferentes grupos económicos, van a querer quedarse cada uno con una parte del botín del Estado y de las concesiones, y como va a haber coimeros en el medio, van a aparecer las denuncias cruzadas, o sea que esto se va a poner más divertido, y cada vez que haya un quilombo de esto, lo único que vamos a ver son los insultos de Milei. Ahora bien, uno dice, bueno, los insultos sirven solamente para tapar que hay un gobierno con cada vez más coimeros denunciados. No, también sirven para otras cosas. Insultar sirve para no aumentarle a los jubilados, insultar sirve para distraer la discusión, no aumentar el presupuesto universitario. El problema es que las distracciones duran. Las encuestas dicen lo que más o menos dicen. Bueno, Milei ahora bajó un poquito, estará en el 40, había subido un poco con el escándalo de Alberto. Perdió, hay una encuesta que marca, dice, perdió 15 puntos de intención de voto en lo que va de su mandato. No importa, puede subir o puede bajar. El asunto es que los insultos, lo que se ve es que uno puede
engañar a la gente un ratito, ¿sí? Puede engañar a muchos. Puede engañar a uno mucho tiempo, pero lo que es una frase célebre de la política norteamericana, que no se puede engañar a todos o a muchos por un largo tiempo. Algún día, este truco de insultar para esconder va a ser como el truco del mago. Una vez que lo entendiste, ya no te fascina. Bienvenidos, esto es GPS.